San Mateo en el capítulo 6. San Mateo 6. Dios les bendiga, hermanos, que siguen esta página y que han seguido nuestras transmisiones. Yo espero que Dios se esté glorificando en sus vidas también y que estén recibiendo esta palabra, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a hablar acerca de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Vamos a enfocarnos, bueno, no, como les he estado diciendo, les decía ayer, pues no nos vamos a meter a profundizar, ¿verdad? Porque la idea es un devocional, es algo entre Dios y nosotros. Nuestra cita con Dios, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a enfocar a cosas que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida de oración, ¿sí? Nuestra relación íntima con el Padre. Eso es lo que nosotros vamos a fortalecer. Entonces, como les decía el día de ayer, pues se tiene que hacer una disciplina, ¿sí? Esto debe hacerse una disciplina para poder alcanzar esta madurez en cuanto a relación con Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer el que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro y nos vamos a enfocar en una sola palabra. ¿Está bien, mis hermanos? Entonces, si tienen su Biblia, ¿sí? Búsquenla, por favor. Busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver desde el versículo 9. El Señor les dio como un modelo de lo que es la oración. ¿Cómo orar? Entonces, aquí hay una profundidad, ¿sí? O sea, algo muy vasto de lo que es la oración, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro puede entender grados de oración tremendos, pero nosotros vamos a enfocar nuestra relación íntima, ¿sí? Nuestra comunión con Dios, ¿sí? Solamente el intimar, ¿sí? Para eso se está dando un seminario de guerra espiritual, para que ustedes puedan también aprender en otro grado de lo que es la oración, otro nivel. Pero aquí nos enfocamos a lo que es la relación personal con Dios. Entonces, Mateo 6, para no tardarme más tiempo, porque este tiempo no lo quiero alargar mucho, quiero que sea algo corto, pero que se quede en nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y luego ya me da como que es como algo clave, ¿sí? Pero como que no tiene nada que ver con lo que está hablando, pero es clave para lo que es la oración, y lo vamos a ver. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, vamos a una oración corta. Señor, gracias por este momento. Yo me uno con mis hermanos que estamos al pendiente y viendo esta transmisión. Ruego, Señor, que hoy nos puedas unir, Señor, en esta palabra. Nos puedas unir en este sentir, Señor. Yo sé que hay gente y hay vidas que esperan oír tu voz, Señor, a través de esta transmisión, y que te han pedido muchas cosas, Señor, que en esto tú les respondas, Padre. Señor, yo bendigo cada persona que nos ve. Señor, yo sé que tú les vas a hablar, y siento en mi espíritu que hay gente que ha preguntado cosas, y que hoy, Señor, de estas personas que nos están viendo, Señor, va a recibir respuestas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, siento en mi espíritu que hay gente que sí ha descuidado un poco el lugar íntimo, que los problemas, que la necesidad, que las situaciones han ahogado esa relación personal con Dios. Pero Dios este día nos va a hacer volver al principio, ¿sí? Que es nuestra intimidad con Él. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, este es un modelo de oración tremendo, ¿sí? Que encierra
la profundidad, todo lo que es la oración. Pero lo estamos viendo como un devocional. Entonces nosotros vamos a ver a manera de devocional cómo el Padre Nuestro nos puede ayudar. Entonces vamos al primer versículo que leímos, que es el versículo 9. Y ese primer versículo, o bueno, todo lo que es el Padre Nuestro, nos enseña, entre otras cosas obviamente, los beneficios o las bendiciones de ser personas de oración, ¿sí? No los vamos a ver todos porque quiero ampliar, claro, ¿verdad? En los siguientes días, una sola palabra que viene ahí. Y la primera palabra del Padre Nuestro es Padre Nuestro, ¿sí? Eso es lo principal que se aprende en la relación íntima con Dios. Se aprende a conocer a Dios como un papá, ¿sí? Esto implica un mundo inmenso. La esencia de Dios Padre es el amor. Por eso la Biblia dice que el amor es Dios, es una persona más que un sentimiento bonito. El amor viene a ser una persona y esa persona es Dios. El yo conocer a Dios como mi papá, ¿sí? Me hace entender o me empiezo a comprender la profundidad y la dimensión en la que Dios me ama a mí, ¿sí? Claro, ¿verdad? Entender el amor de Dios es no se puede, es inexplicable. Por eso mismo Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. No hay una forma de medir o de explicar la grandeza del amor de Dios el Padre, ¿sí? Pero el amor de Dios nos da seguridad. El amor de Dios, dice el apóstol Juan también, echa fuera el temor, ¿sí? El temor trae castigo, ¿sí? Pero el amor de Dios da seguridad. Entonces, entender y conocer a Dios como un Padre me va a llevar a comprender cosas que nunca en mi vida había experimentado, ¿sí? Desgraciadamente todos traemos a veces un mal concepto de lo que es Padre, ¿sí? Pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en lo que produce, ¿sí? El amor de Dios el Padre en nosotros. Entonces, cada vez que yo conozco a Dios como un papá o como mi Padre, que para eso me ayuda la oración, muchas cosas que hay en mi corazón se empiezan a sanar. Aquí me voy a ampliar bastante conforme avance las transmisiones de estos devocionales. Entonces yo necesito que usted ponga mucha atención y que se abra mucho con Dios en sus devocionales, porque esto le ayuda. Me ayudó a mí y me sigue ayudando obviamente. Bueno, la única forma de nosotros ser restaurados, ¿sí? Ser sanados del alma, ¿sí? Es conociendo y experimentando el amor de Dios como un Padre, ¿sí? Si yo no puedo, o si Dios no se me revela como mi papá, quite ahorita de su mente el concepto de padre si es que tuvo un mal padre en lo terrenal, ¿sí? Hay padres que no conocieron a Dios y fueron muy, muy tremendos, ¿sí? Cometieron muchos errores, como probablemente nosotros como padres los hemos cometido. Y eso que nosotros, los errores que nosotros hemos cometido con nuestros hijos, les va a causar muchos problemas a nuestros hijos. Por eso es importante conocer a Dios como un papá. Entonces la oración me ayuda en eso. Quiero que entendamos algo, ¿verdad? Nosotros venimos a Cristo perdonados, mas no perfectos, ¿sí? Nadie que se ha acercado al Señor viene perfecto, nadie, ¿sí? Es una persona pecadora que alcanzó misericordia, ¿sí? Que Dios en su compasión le perdonó sus pecados, le expresó un amor tan inmenso que la Biblia dice que de nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿sí? las vino a tirar o echar al fondo de la mar, al grado de que Dios no se acuerda más de nuestros errores. Nuestra historia negra, nuestra historia terrible, ¿sí? Dios la olvidó completamente, está perdida. Una vez escuché que lo más profundo de la mar no hay vida, porque la presión del mar destruye las cosas. Entonces, no por nada la Biblia dice que lo echó en lo más profundo de la mar, donde no pueden existir nuestros pecados, ¿sí? Donde no pueden seguir vivos nuestros errores. Eso es una
manifestación de la compasión y de la misericordia del amor de Dios. La esencia del Padre es el amor. La esencia de Dios el Padre es el amor. ¿Sí? La compasión, la misericordia. Claro, Dios es un juez, Dios es todopoderoso, Dios es fuego, Dios es terrible en santidad y en obras. Es impresionante la majestad y la grandeza de Dios. Pero como un padre se expresa su amor, emana compasión, emana amor, misericordia, ¿sí? Yo sé que a muchos nos cuesta creerlo, ¿sí? Lo sabemos, pero en nuestro interior a veces no lo logramos creer, ¿sí? Y eso es porque muchas cosas que vamos a ir entendiendo en el transcurso de estos devocionales. Bueno, entonces nos acercamos al Señor por la misericordia de Dios, somos salvos, somos sus hijos, ¿sí? Venimos a Cristo perdonados, bien arrepentidos de nuestros pecados, pero no venimos perfectos, ¿sí? La obra de Dios es de adentro hacia afuera. Amén. Dios obra desde nuestro interior y se manifiesta en el exterior, ¿sí? Entonces Dios va obrando desde lo interno hasta lo externo. Entonces nosotros debemos permitir a Dios obrar en nuestro interior. Entonces venimos a Cristo con muchos errores y con muchos daños en nuestra alma. La palabra de Dios dice que nosotros somos seres tripartitas, que tenemos tres partes. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Entonces dice ahí la escritura que somos seres tripartitas, que todo nuestro ser, dice la palabra de Dios, nuestro espíritu, alma y cuerpo se ha santificado para la venida del Señor. Todo nuestro ser. Entonces nuestro ser se compone por tres partes: por el espíritu, que es la parte donde está la conciencia, o es la parte donde mora el Espíritu Santo, ¿sí? O donde viene a descender la presencia de Dios en nuestro espíritu, donde todos somos exactamente iguales. Claro, hay unos que tienen una estatura mayor, pero el punto es llegar al mismo modelo que viene a ser Jesús, ¿sí? El hombre interior está la imagen del que lo creó, ¿sí? El alma, que es la parte emocional, la parte mental, la parte donde está la voluntad. Esta es la parte del mayor problema. Y la otra parte es nuestro cuerpo, que es lo que nosotros vemos físicamente. Entonces, el espíritu, ya hay una obra, ¿sí? En nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? Entonces venimos a Cristo, salvos, nuestro espíritu está despierto, nació de nuevo, hay una conciencia de Dios, ¿sí? Hay una conciencia o un redarguir del Espíritu Santo, hay un temor hacia Dios porque estamos vivos, hemos nacido de nuevo en nuestro interior. Pero ¿qué pasa en nuestra alma? ¿Por qué hay mucha inseguridad en nuestro interior? ¿Por qué hay complejos? ¿Por qué hay orgullo? ¿Por qué hay soberbia? ¿Por qué hay miedos? ¿Sí? ¿Por qué hay inseguridades? ¿Por qué hay complejos de inferioridad? ¿Por qué hay amargura en nuestro corazón? ¿Por qué si nos dicen que debemos ser felices porque Cristo muere en nosotros, por qué yo no lo puedo sentir? ¿Por qué yo no puedo sentir paz en mi corazón? ¿Por qué yo siento miedos? ¿Por qué yo me siento inseguro ante los retos de la vida? ¿Sí? ¿Por qué siento deseos de competir con otros? ¿Por qué siento envidias? ¿Sí? ¿Por qué me siento mal cuando a alguien le va bien y a esa persona o esa persona no fui yo? ¿Sí? ¿Por qué me siento tan inseguro? ¿Por qué soy tan temeroso? ¿Por qué siento cosas en mi interior que no me hacen sentir feliz? ¿Por qué hay recuerdos que me golpean? ¿Sí? Cada vez que vienen a mi memoria, golpean mi corazón, me hacen deprimirme, me hacen frustrarme. ¿Por qué, si se supone que soy hijo de Dios, todas estas cosas me pasan a mí? Eso es tremendo, ¿verdad? Bueno, porque la obra en nuestro espíritu ya inició, que es el nuevo nacimiento. El problema está en nuestra alma, que es la parte grave de esto, porque aquí lo va a escuchar varias veces en este devocional. ¿Qué pasa entonces con nuestra alma? ¿Sí? Nuestra alma tiene emociones dañadas, ¿sí? Tiene sentimientos quebrantados, ¿sí? Tiene una mentalidad estructurada por la vida que se nos dio.
todo eso son daños emocionales y vienen a ser heridas del alma, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerco a Dios en un devocional, cuando yo me disciplino en mi devocional con Dios, acuérdense, mi cita con Dios es una cita con Dios, ¿sí? Cuando yo tengo esa cita con Dios y soy constante en ella, de las primeras o de las cosas que yo voy a experimentar es entender y lograr ver a Dios como un padre, ¿sí? Y es quitar el concepto que traemos del mundo de lo que es paternidad, ¿sí? Si es que tuvimos padres pues irresponsables o padres malvados, ¿verdad? Que no conocieron de Dios, ¿sí? Pero el día que yo sea constante en el devocional, sea continua mi vida de devoción hacia Dios. Acuérdense de la predicación o el devocional de ayer, ¿sí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que lo debe producir? Bueno, si yo soy constante en ese devocional, ¿sí? Dios se me va a mostrar como mi padre, como mi papá, ¿sí? No como mi sirviente, ¿sí? De que está Dios para ver qué necesitamos. No, es mi papá, ¿sí? Y eso implica muchas cosas. No es solamente el proveedor, ¿sí? Pero es mi padre. Entonces, si yo vengo en muchos traumas del pasado, muchos complejos, muchas inseguridades, ¿sí? Muchas depresiones, muchas frustraciones, y que nosotros venimos a Cristo y decimos, ¿por qué Él me sigue pasando? ¿Por qué me viene aquella experiencia y me tumba en depresión? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué? Hay gente que está resentida con Dios, ¿sí? Hay gente que odia experiencias que atravesó y no puede sentir paz para con Dios porque siente que Dios le defraudó, ¿sí? Y ese odio y ese resentimiento lo arrastran, van caminando en las cosas de Dios, pero bajo una apariencia para no manifestar el rencor que le sienten a Dios. Esto es terrible. ¿Y cómo van a ser sus vidas en Cristo si ellos odian a Dios? ¿Cómo van a poder tener un devocional con Dios si no pueden, no resisten su compañía, vamos, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a ir entendiendo nosotros. Entonces por eso es importante que seamos constantes en nuestro devocional. Entonces venimos al Señor con muchos daños en nuestro interior. Nadie podemos decir que llegamos perfectos. Nadie podemos decir que somos las personas más valientes. Nadie podemos decir que amamos a todo mundo. Nadie podemos decir que no hay situaciones en nuestro corazón que nos hacen sentir menos o que a veces nos hacen sentir más que otros. Todo eso son daños del alma, y lo único que va a sanar esa condición emocional es el amor de Dios como un papá, ¿sí? Experimentar a Dios como mi papá, como el que me atiende, como el que me cuida, como el que siempre ha visto mi vida, el que tiene un amor hacia mí tan grande, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano. Cuando yo aprenda a ver a Dios así, voy a poder expresarlo a los demás, ¿sí? Tanto obviamente a mi familia, como a aquellas personas que no lo son. Entonces, quiero que vean otra escritura que está aquí mismo en Mateo, pero ya en el capítulo 7. Y esa escritura está en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 16. Fíjese bien. Dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, fíjese, esto es bien importante. Todo buen árbol da buenos frutos, todo buen árbol. Y dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hay una versión que dice, en la versión del versículo 17, en otra versión, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol dañado o herido, ¿sí?
da malos frutos. Esto es importante. Entonces, ¿qué entendemos por daño emocional? Bueno, el árbol se refiere al ser humano, ¿sí? Un árbol malo, o sea, un ser humano malo, da malos frutos, ¿sí? Entonces, pero ¿qué tiene que ver esto con la sanidad del alma? Dice esta versión que yo les comento, el árbol malo o dañado, dice aquella versión. El árbol dañado no puede dar buenos frutos. Entonces, yo vengo a Cristo. La intención de Dios es que yo dé buen fruto, ¿sí? ¿Qué viene a ser el fruto? El fruto viene a ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Eso es el fruto que Dios espera que nosotros le demos, ¿sí? Pero ¿cómo puede el árbol dañado dar ese fruto? ¿Cómo puede una persona con amargura, ¿sí?, dar un fruto de amor? ¿Cómo puede una persona con depresión dar un fruto de gozo? ¿Cómo puede una persona con ansiedad dar un fruto de paz? ¿Sí? ¿Cómo puede una persona con resentimiento dar un fruto de benignidad? ¿Sí me explico? ¿Cómo puede una persona con temores e inseguridades dar un fruto de fe? No se puede. ¿Cómo puede una persona con envidia dar un fruto de misericordia? ¿Sí? Es que el problema no está tanto en el fruto, está en la condición del árbol, ¿sí? El árbol debe dejar de estar dañado y estar sano para poder dar el fruto que Dios desea. Entonces, la amargura, el rencor, el odio, la depresión, la frustración, ¿sí?, vienen a ser cosas que impiden que yo dé el fruto que Dios quiere, ¿sí? Entonces, yo tengo que acercarme al devocional para poder comprender y experimentar a Dios como mi papá. Cuando yo logre tener esa experiencia, que no es de un día, ¿sí?, que es algo continuo, ¿sí?, entonces se me va a ir quitando el resentimiento, Dios me va a ir ayudando a perdonar, ¿sí? Voy a hablarles del perdón en una de estos devocionales para que usted sepa el valor que tiene y la importancia. Y cómo el perdón viene a ser una llave para la sanidad de mi alma. Entonces yo espero y me esté explicando bien en cuanto a daños del alma, ¿sí? ¿Por qué la persona no puede ser obediente a Dios? ¿Por qué le cuesta tanto ser valiente a los retos que le presenta la vida o le presenta la obra de Dios? Porque Dios, hacer la voluntad de Dios a veces es un reto, ¿sí? Yo recuerdo hace años, yo venía de la escuela y yo tenía, yo creo que meses en el evangelio. Se subió un joven a evangelizar al camión donde yo iba, la ruta. Y él empezó a evangelizar, pero dijo unas palabras que se me quedaron bien grabadas en mi corazón. Él dijo esto: no crean que para mí es fácil hacer lo que estoy haciendo, o sea, hablando de que subirse al camión y evangelizar. Pero él dijo esto: pero Dios te da el privilegio y tú asumes el reto, ¿sí? Grabes esas palabras. Dios nos da el privilegio. En el caso de este ejemplo, de este joven, ¿cuál era el privilegio que Dios le estaba dando? Evangelizar en el camión. Pero dice ahí, pero el reto lo asumes tú, ¿sí? ¿Cómo puedo yo asumir un reto cuando estoy lleno de inseguridades? ¿Sí? ¿Cómo puedo asumir yo un reto cuando tengo muy baja autoestima? ¿Cómo puedo asumir un reto cuando no sé ni quién soy? Cuando no tengo identidad. Porque el Padre es la revelación de Dios como un Padre, me hace comprender quién soy yo, para qué nací, cuál es mi propósito en la vida. Por eso el devocional no es nada más 2, 3 palabritas con Dios, pedirle a ver qué mi necesidad, que me la supla y vámonos a actividades. No, hermanos, esto es una intimar con Dios, es una profundidad de nuestra comunión con Dios. Bueno, ya estamos de vuelta, ¿eh? Entonces, por eso es necesario. Entonces, es un intimar con el Señor, es una profundidad, ¿sí?, de conocer su amor. Entonces, cuando yo logro hacer esto, o cuando Dios se me muestra así, yo empiezo a ser sanado de mi interior.
mi corazón empieza a ser renovado, mi corazón empieza a ser restaurado y las estructuras que hay en mi cabeza, tanto de mí mismo como de los demás, empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces es necesario el entender y que Dios se me revele como mi Padre. Para eso el devocional, ¿sí? No es para solo estar pidiendo. Por eso ayer les decía, ¿sí? El devocional no es el momento donde yo voy a estar solo pidiendo. No, es el momento donde solo estamos Dios y yo. No están mis necesidades, no están mis enfermedades, no están mis problemas. Es solo Dios y yo. Yo abrirle mi corazón y que Él me lo abra a mí a través de su palabra. ¿Sí? Yo expresarle mi amor y que yo pueda experimentar el amor de Dios hacia mi vida, ¿sí? Entonces, cuando eso se logra, el árbol malo o dañado empieza a ser sanado. Y yo empiezo a darme cuenta, ¿sí? Si he sufrido mucho rechazo, yo no necesito la aceptación de los demás, ¿sí? Esto, cuando una persona está rechazada, ¿sí? Esas palabras puedo expresar: mientras Dios me ame, pero no con una fe, lo dice con un resentimiento, ¿sí? No, es una verdad que experimentamos. Y uno puede decir, como dice una escritura: aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, ¿sí? En Dios se suple mi necesidad de papá, en Dios se suple mi necesidad de mamá, ¿sí? Porque Dios es pleno, es perfecto, amén. Entonces, por eso es importante el devocional. Entonces, ese árbol malo o dañado empieza a ser sanado, ¿sí? Y en estos devocionales yo le voy a ir explicando, con el favor de Dios, cómo es esta herramienta, la sanidad del alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el devocional me va a ayudar para esto. Entonces, en nuestro corazón hay daños emocionales, ¿sí? Yo necesito ser sanado. Entonces, aquí vemos que el problema estaba en la raíz o en la naturaleza del árbol. Yo no puedo dar el fruto que Dios quiere mientras mi naturaleza esté dañada. ¿Sí? Me explico. Si en dado caso no me explique bien, me lo pueden decir. Pero si mi naturaleza, si mi interior está afectado, ¿qué frutos van a salir? Y yo creo que los buenos cristianos, o los que tienen ese temor de Dios, cuando les sale eso feo, ese odio, cuando les salen esas palabras iracundas, de celo, de odio, ¿sí? O esas expresiones de coraje, y que después te vuelves en sí y dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué soy la misma persona? Todas esas cosas nos frustran mucho, ¿sí? ¿Por qué no puedo amar como Dios me pide? ¿Por qué no puedo tener el gozo que Dios me pide? Y queremos aparentarlo, ¿sí? Pero no, si el árbol está dañado, solo va a aparentar, ¿sí? No va a poder dar el fruto. Solo va a estar aparentando algo que no es. Y entonces vemos hijos de Dios, ¿sí? Cristianos que no han resuelto su condición interna porque no se les ha enseñado, porque no se les ha guiado a eso, o porque se les ha malinterpretado la sanidad del alma, ¿sí? Se les ha metido como una psicología. Me parece que nos lo decían el día domingo, ¿sí? No es psicología, es la restauración de nuestro interior. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es restaurar? Restaurar es que volvamos al origen, o volvamos al estado original en el que nosotros fuimos creados. ¿Cuál es nuestro estado original? Como Dios nos hizo, ¿sí? Dice el Génesis, creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese es nuestro estado original, la imagen de Dios. Y la imagen de Dios se resume en el fruto del Espíritu Santo. Acuérdense, la esencia, la naturaleza del Padre es el amor, ¿sí? Entonces, cuando no hay una sanidad en nuestro interior, ¿sí? Voy a aparentar. Y entonces voy a aparentar que soy bueno, pero un día se va a hacer evidente lo que hay en mi corazón. Voy a aparentar, cuando alguien está herido y está sirviendo en el ministerio, puede irse a dos extremos. O le da por su lado todo mundo, por no incomodar, o por temor a la gente, o siempre está azotando al pueblo, ¿sí? No, se necesita la sanidad de nuestra alma. Y grábense aquellos que tenemos
aspiraciones al ministerio o que ya servimos a Dios, nosotros necesitamos esto, ¿sí? Entonces el devocional para esto me va a ayudar, para conocer a Dios como mi papá, ¿sí? Esto es tremendo. Entonces por eso es importante, ¿sí? Por eso es importante tener ese devocional. Entonces el problema no está en el fruto, aquí, según lo que leíamos. El problema es la raíz, ¿sí? ¿Qué es lo que produce ese fruto? Amén. Aquí en la iglesia yo les digo, el árbol de manzana no hace un esfuerzo por producir manzanas, es su naturaleza, ¿sí? La manzana le va a salir sola, porque esa es su naturaleza. Él está genéticamente creado para que produzca manzanos, por dar ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, si mi interior está mal formado o destruido o dañado, como les digo en esta versión, ¿qué fruto vamos a producir? No vamos a poder producir el fruto que Dios quiere. Entonces esto viene a ser de extrema importancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la necesidad de ser sanados de nuestra alma y de nuestro corazón. Entonces los daños emocionales, ¿sí? Venimos pues a Cristo con todo esto. Entonces hay una raíz. Nosotros normalmente vemos el problema, no vemos la raíz. ¿Por qué seré tan gritón? ¿Por qué seré tan enojón? ¿Por qué seré tan impaciente? ¿Por qué seré tan miedoso? ¿Por qué seré tan depresivo? ¿Sí? ¿Por qué soy así? Y queremos cortar las ramas, ¿sí? Y es que tú debes de ser más paciente, ¿sí? Les podemos decir a otros o nosotros mismos nos exigimos que yo tengo que ser más manso, tengo que ser más paciente, ¿sí? No, es que yo tengo que ser más valiente, no puedo ser tan cobarde. Jesús no quiere los cobardes, la Biblia dice, cobardes no heredarán, no entrarán al reino, dice Apocalipsis, ¿no? Sí, pero yo por eso no voy a ser cobarde. Y estamos cortando una rama, ¿sí? Y al cortarla nos podemos sentir bien un momento, pero un día va a volver a brotar y va a volver la cobardía, va a volver la impaciencia, va a volver el enojo, porque el problema está no en la rama, está en la raíz, ¿sí? Entonces yo tengo que entender qué está produciendo esa impaciencia, ese celo, ese odio, ese resentimiento. ¿Qué es lo que lo está produciendo? ¿Qué problema hay en mi interior para que yo reaccione así ante tal o cual circunstancia? ¿Sí? Entonces, mientras yo quiera forzar, ¿sí?, mi vida a algo que no soy, me va a costar mucho, ¿sí? Entonces Dios para eso me ha dado una herramienta, que es mi comunión íntima con el Señor, el devocional, famoso devocional. Entonces yo tengo mi devocional con Dios, la oración, y entonces Dios va a decir Padre nuestro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se va a mostrar como nuestro papá, y en ese caminar yo voy a ir entendiendo que las reacciones que yo tengo son producto de un daño interno, ¿sí? Que las reacciones de enojo, que las reacciones de miedo, si hay un miedo que nos aterra y que nos paraliza, el miedo a retos nuevos, ¿sí? Los complejos de inferioridad, me siento menos, me siento poca cosa, que me ha frenado, nos ha frenado tanto a enfrentar retos o bendiciones que Dios me ha querido dar o me ha dado, pero que la inseguridad, el miedo, el complejo de sentirme poca cosa, ¿sí?, la inferioridad me paraliza para que yo no alcance aquello que Dios me está dando, ¿sí? El odio, el rencor, el ser explosivo, ¿sí? Todo es producto de algo que esos son frutos, ¿sí?, de algo interno que está mal. Amén. Y la Biblia nos lo explica mucho, ¿sí? Pero mi intención es que usted logre ver el valor del devocional. Entonces, vamos a quedarnos con esto. La oración me ayuda, o el devocional me ayuda a conocer a Dios como un Padre. Y a su vez, la paternidad de Dios, ¿sí?, me va a restaurar mi alma, o va a sanar mis heridas del alma. Por eso el devocional es importante. Entonces, vamos a atender a nuestra cita con Dios, ¿sí?
vamos a tener nuestra cita con Dios. Y vamos a estar ahí a darle valor e importancia a nuestra cita con Dios y entender que Dios me está esperando como mi Padre, y así se va a mostrar. Entonces no me quiero alargar más. Con el favor de Dios nos estaremos viendo el lunes. Bueno, el día jueves aquí hay transmisión de parte de Gloria Postrera. Mañana hay transmisión de parte de Arca del Pacto, para que también se conecte, Iglesia Profética Arca del Pacto. El jueves tenemos transmisión en Iglesia Profética Gloria Postrera, que también usted la puede ver. El viernes tenemos el seminario de guerra espiritual. El domingo nuestra transmisión de culto general, y el devocional. Nos vemos aquí, primero Dios, el día lunes y martes. Voy a hacer una oración para despedir esta transmisión, y con todo mi ser le pido que cierre sus ojos y se conecte con Dios. No vamos a hipnotizarnos, ¿verdad? Porque así han hecho mucha gente, ¿sí? La sanidad interior le han dado la han retorcido al grado de que sí hay hipnotismo en las iglesias, cuando muchas, no todas, pero mucha gente usa la hipnosis para meterse en sanidad del alma. No, esto no es así. Es un hablar con mi Padre. Entonces usted va a cerrar sus ojos ahí donde está, y usted va a hablar con su papá y le va a decir lo que usted sabe, o hasta donde alcanzó a entender, ¿sí?, qué hay en su corazón. Usted puede decir: Señor, yo tengo mucho rencor, yo tengo muchos miedos, Señor. Yo me he dado cuenta que soy una persona muy insegura. Aquí estoy. Entonces quiero que usted ore. No me voy a alargar, solo quiero que usted se quede con eso. Vamos a hacer una oración, 3 minutos oramos o menos, pero vamos a abrirle el corazón a Dios. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar o estamos conectados, cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, nos unimos en un espíritu, Señor, en el mismo sentir, para hablar con nuestro Padre y expresarte, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Señor, somos personas muy necesitadas, Señor. Todos venimos con muchos problemas en nuestro interior, Señor, unos con rencor, otros con amargura, Señor, pero hoy nos abrimos a ti para que tú nos hagas ver en qué condición está nuestra alma, Señor, y nos hagas entender, bendito Dios, cómo salir de esa condición. Te necesitamos, te amamos, Señor, y queremos que eches lazos sobre nosotros, Señor, como dice la Escritura, que nos atraigas con cuerdas de amor, Señor, y nos metas al lugar secreto, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a estas vidas que están viendo esta transmisión, y yo les declaro, Señor, en tu gracia, Padre, que sus vidas íntimas con el Señor, su comunión personal con Dios, da un giro, Señor, grande, Señor, en el nombre de Jesús. Que nada te saque, ningún distractor te saque de ese devocional. Por mucho problema o necesidad que tengas, nada te robe tu cita con Dios. Yo te bendigo y declaro que Dios te renueva las fuerzas, que el amor de Dios, el Padre, lo empiezas a experimentar en este momento. Cierra tus ojos, mi hermano, y recibe ese abrazo de Dios, el Padre. Siente su presencia, cómo te abraza, cómo su manto de misericordia lo pone sobre ti, sobre aquellas personas que están tan dañadas y que esperaban el socorro de Dios. Recibe ese abrazo, ese manto paternal de Dios se pone sobre ti, ese manto paternal de Dios te cobija, te abraza, te bendice en el nombre de Jesús. Te hace ver que tú nunca has estado solo, y te hace ver que hay un camino tan largo, tan amplio, tan hermoso que nos resta aún. En el nombre de Jesús, deja que Dios te abrace, deja que Dios quite los conceptos equivocados que tenemos del amor, los conceptos equivocados que tenemos de la paternidad de Dios, en el nombre de Jesús, y recibe ese abrazo de Dios en ese lugar donde tú estás. En el nombre de Jesús, recibe ese abrazo del Padre que te da seguridad en esta noche, que te da protección,
que te da fuerzas para seguir adelante si es que estás cruzando alguna batalla, que te hace entender que te ha esperado por mucho tiempo para que estés en su presencia, que si hemos sido creyentes inconstantes en nuestro devocional, Dios nos está esperando para que entremos al lugar secreto, para que entremos a ese lugar íntimo. En el nombre de Jesús, alza tus manos a Dios, hermano. Como los niños que alzan sus manos a sus papás para que los carguen, así alza tus manos y dile a Dios: aquí estoy, papá. Yo quiero estar contigo, yo quiero tener esa relación contigo, yo quiero intimar contigo, Señor. Y no quiero jamás apartarme de este lugar tan hermoso que es el lugar de tu presencia, Señor. Yo también te amo y quiero vivir para ti lo que tú me permitas vivir en este mundo, Señor. Gracias por ser mi Padre. Ábreme más el entendimiento, Señor, y que en el transcurso de estos días le hables a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Sigámosle preguntando a Dios qué hay en nuestro interior que necesita ser sanado. No piense en nadie, ¿sí? Métase en su devocional y dígale: Señor, yo quiero saber, si es que no me he dado cuenta, qué daños tengo en mi interior. Y yo quiero que me sane, Señor. Y lo más probable, mi hermano, es que este transcurso de la semana usted va a ir entendiendo cosas que no se había fijado que tenía. Y el lunes aquí nos vemos para que usted pueda comprender un poco más.